Doña, ayer estuvimos hablando, bueno, en estos días, esta semana estuvimos hablando con una oftalmóloga pediátrica que nos enseñaba un poquito acerca de los signos que los chicos nos pueden enviar cuando están teniendo problemas de vista, que esto afecta todo lo que es la escolaridad. Y a propósito de eso, hoy queremos hablar con el licenciado René Pereira acerca de todos los problemas a veces del aprendizaje que pueden tener los chicos y la frustración que les genera y cómo nosotros también tenemos que manejar eso. Totalmente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bienvenido. Muchas gracias, Yoli. Muchas gracias, Amparo. La verdad que es interesante hablar en este tiempo porque ahora empiezan a saltar un montonazo de situaciones y problemas en el colegio. Y es bueno ahora tratarlo antes de que vengan los exámenes, porque los exámenes son la parte más compleja. El punto de quiebre, ¿verdad? Sí, y ahí es donde vienen los problemas reales. Y bueno, tratarlo ya ahora y entender ya ahora. Lo que estábamos hablando también es, en el corte tiene que ver con, antes nosotros no teníamos ni siquiera una idea de cuáles eran los trastornos de aprendizaje. No teníamos. O leías o no leías, ¿dónde? Sí. O burro o no burro, hablando vulgarmente, Así ¿verdad? era. Así era. Se medía tu nivel de inteligencia si eras bueno o no en matemáticas, por ejemplo. Vos sabés que sí, eso es súper cierto. Si vos no funcabas matemáticas, ya eras eso no burro. importa. Sí. Pero literatura o Qué castellano. interesante ese punto. Matemática era tu. Yo me punto de consideraba admiración. medio burrita porque Claro, entendía el tema de matemáticas. Pero porque no éramos conscientes de que existen tipos de inteligencia. Hay 8 tipos de inteligencia, ¿verdad? Que la lógica matemática es uno de los tipos de inteligencia. La kinestésica, la verbal, lo que ustedes tienen acá, que trabajan en medios, que es la inteligencia verbal, del lenguaje, de expresarte. La inteligencia artística. Hay un montón de tipos de inteligencia que no consideramos. Yuli y no tiene la teníamos en cuenta. deportiva. Por ejemplo, ¿Verdad? ¿Hay inteligencia deportiva? Sí, A la ver, inteligencia algo así, kinestésica. Sí. Yuli es kinestésica. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un tipo de inteligencia, solo que antes solamente se valoraba la lógica matemática. ¿Sumar o no sumar? Sí, yo tenía una paciente, por ejemplo, que me decía su mamá, ella es una burrita, ella no le cuesta mucho aprender la tabla de multiplicar, pero es una genia en la música. Entonces le digo, hey, la música es netamente matemática, la música es matemática pura. Porque las notas tienen su secuencia, sus bemoles, Con razón. Entonces le dije yo, no, vos no sos mala en matemáticas, no estás entendiendo nomás a lo mejor las explicaciones de tu profesora y eso te trae. Pero y el método Suzuki, por ejemplo, que es el método de enseñanza de música, Con música. es totalmente matemático. Licenciado, ¿cómo nosotros padres tenemos que lidiar y acompañar o sobre todo sostener a nuestros hijos? Porque a ellos también les da frustración de repente no entender y que los compañeritos digan, les hinchen o no tener la nota deseada. ¿Cómo hacemos nosotros para no lastimarles más aún o ponerle presión? Sí, primero que todo es conocer a nuestros hijos. Yo he escuchado profesoras que decían, por ejemplo, que gracias a la pandemia hubieron padres que conocieron la letra de su hijo. No sabían cómo era la letra de su hijo. Y fue una declaración, ¿verdad?, que en la pandemia nos obligó de alguna manera a conectarnos y ver cómo mi hijo va avanzando. Entonces, conocerla a mi hijo, saber cuáles son sus potenciales, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y en base a esos potenciales. Habrán escuchado ustedes la famosa historia de mi hija es muy mala en matemáticas, pero es buena en educación artística. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a contratar a un profesor de matemáticas. Y le dice el profesor, no, contratar a un profesor de artística que le ayude a potenciar la parte artística. Lo bueno que ella tiene. Lo bueno que ella tiene. Y no está tampoco mal contratar a un profesor de matemáticas que le pueda ayudar, pero a veces nosotros estamos reforzando lo negativo y no nos damos cuenta lo importante que es empezar a ayudarle en lo positivo para que se desarrolle, porque eso le va a ayudar a fortalecer tu autoestima. Licenciado, hay ciertos colegios privados que son famosos por tener estilos diferentes o más libres, como se dice, donde apoyan esto que vos estás contando o explotan ese lado, pues, esa inteligencia. Si es lo tuyo el arte, se van con todo y le dan todas las herramientas para que... O sea, eso es muy bueno. De por ahí, si algún chico tiene ciertas dificultades, no sería positivo justamente volcarnos a ese lado. Ahora, totalmente. Ahora, hay una ley que en el 2013 se hizo esta ley, que es una ley de la parte de educación y de psicología. Cada colegio, nacional o privado, tiene la obligación de tener un psicólogo educativo, un psicólogo educacional también le llaman. Esta es una ley que se hizo en el 2013.
Y hay una multa a los colegios que no tienen. O sea, que cada colegio ¿Es el tiene famoso que tener. psicopedagoga? Sí, tiene que tener, pero además de una psicopedagoga, tiene que tener una psicóloga educacional, una psicopedagoga en último caso. ¿Qué es psicólogo educacional? Es una persona, es un psicólogo clínico que es especializado en la parte educativa, o sea, se especializa en los trastornos de aprendizaje, que está la discalculia, que es la parte de lógica matemática, la dislexia, que tiene que ver con la lectura, está también la distografía, que le llaman que le cuesta al chico escribir su letra. Hoy se metió también como un trastorno de aprendizaje, aunque no es originalmente un trastorno de aprendizaje, que es el famoso trastorno que con déficit de atención, con TDAH. El TDAH, ¿verdad? Que entonces entender que ese trastorno también se metió como un trastorno de aprendizaje porque le dificulta. La palabra clave de esta mañana es dificultad. Todo tiene una dificultad. O sea, los chicos no es que no van a poder o nunca van a poder lograr cosas. Van a poder. Se puede. No es que nunca vas a aprender la tabla. Vas a aprender. Tenés más dificultades nomás. Le cuesta más nomás en ciertas áreas. Eso es lo que tenemos que trabajar. Y bueno, aprender también, los padres tenemos que aprender a premiar el esfuerzo, no la calificación final. Premiemos el esfuerzo, premiemos el proceso a nuestros hijos, démosle metas realistas también a nuestros hijos, no esperemos que nuestros hijos logren cosas que a lo mejor no van a poder, identificar los talentos, lo que habíamos hablado, un diagnóstico temprano para poder lograr un buen apoyo educativo también, evitar las etiquetas, eso por sobre todo, evitemos etiquetar, él es un burro, él no entiende nada, él no sabe, ayudar más y criticar él menos. Es problemático, famoso, no, él es un chico problemático, una nena problemática. Sí, totalmente. Entonces, evitar esas etiquetas también nos va a ayudar y nosotros mismos hablar con los profesores. A mí me tocó, obviamente, como era psicólogo, la profesora me escuchaba más, ¿verdad? Pero yo me tocó hablar con profesora y decirle, mira, mi hijo es hiperactivo, pero no tiene trastorno de hiperactividad. Entonces, me acuerdo que una profesora le castigaba a mi hijo no sacándole al receso. Y eso es lo peor, porque el receso era el momento donde él salía a gritar. Justamente a descargar un poco lo que en clase tiene. Totalmente. ¿verdad? Entonces, que trabajemos con cada chico y bueno, y que nos ayudemos entre todos, toda la comunidad educativa, padres, profesores, que podamos llegar adelante para que nuestros hijos se desarrollen, se formen y logren su máximo potencial. Bueno, licenciado René, muchísimas gracias por tu visita. Justo te iba a decir, ¿cuál es una síntesis, unos pasos para que sigan los padres? Y ya te me adelantaste, ya le aconsejaste a todos los padres que siempre están acompañando estos consejos que tenemos para ustedes, porque sí son realidades que las vivimos día a día. Así que agradecemos, licenciado, tu visita. Vamos a programar la siguiente semana entonces temas más interesantes para todos.